La semana pasada... ¿Te ríes porque quieres que te lo pregunte? ¿Quieres que te lo pregunte públicamente? ¿Si has hecho los deberes o no? La semana pasada, si recuerdan, Alfredo, estuvimos viendo los preparativos para la Pascua. ¿Vale? Pues hoy continuamos en la misma sintonía y vamos a ver los distintos pasos de la Pascua, porque es un texto súper conocido. Raro es el domingo que en nuestros cultos no lo leemos, pero si no conocemos los pasos, tampoco tenemos muy claro qué es lo que Jesús y sus discípulos tenían en mente, ¿vale? Entonces yo pretendo que tras el estudio de hoy, pues tengamos este tipo de cosas un poquito más claras, ¿vale, Araceli? Sí. Tengo dos textos para esta tarde, pero si nos entretenemos demasiado en este, tampoco pasa nada. Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 26. Les invito a aquellos que hayan traído sus Biblias o que la tengan en el dispositivo móvil, pues que lo busquen, puesto que luego lo vamos a perder de vista. ¿Vale? Marcos 14, 22 al 26. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pues nos situamos en el 14 de Nisan, a partir de las 6 de la noche, o las 6 de la tarde del día anterior, del 13 de Nisan. Y los pasos estaban en el orden siguiente. Ya verán qué interesante. Número 1. ¿Recuerdas, Juani, que dijimos que había 4 copas? 4 copas que se mezclaban con agua, 3 partes de vino, 2 partes de agua. Bien. ¿Cómo comenzaba la Pascua? Con la copa del Quirus. ¿Qué significa Quirus, Pedro José? Santificación, separación. Es decir, ese primer acto lo que hacía es separar esa cena, o esa comida, como queramos llamarlo, del resto de comidas ordinarias. Era totalmente distinta a las demás. Número 2. El primer lavatorio de manos. Este primer lavatorio solamente lo llevaba a cabo la persona que ejercía de anfitrión, el que presidía el acto, por decirlo de alguna manera. Pero como ya explicamos cuando estudiamos el capítulo 7 de Marcos, no es un lavatorio de manos como nosotros podemos entender. No es por falta de higiene. Para ellos el tema de la pureza ceremonial era muy importante, ¿verdad, Alfredo? Entonces el agua tampoco era un agua común, tenía que estar en un lugar específico
donde no pudiera ser adulterada ni manchada con ningún tipo de cosa. Bien, entonces, la persona que ejercía de anfitrión, más que de anfitrión, el que presidía el acto, ¿cómo tenía que lavarse las manos? Bien, ponía las palmas hacia arriba, con las yemas de los dedos hacia arriba, y vertía el agua desde las yemas de los dedos hasta que corriera hasta la muñeca. Luego, con el puño de la mano contraria, y así con la otra mano, ¿vale? Tenía que hacerlo hasta 3 veces la persona que presidía el acto. Número 3. A continuación, tomaba un trozo de perejil o de lechuga y lo mojaba en el tazón del agua salada y se lo comía. Eso, Mari, eso era como una suerte de aperitivo. Pero a ver si se acuerda alguien de la semana pasada. ¿Qué simbolizaba? ¿O por qué se utilizaba el perejil? ¿O la lechuga? ¿O las hierbas amargas? ¿Las hierbas amargas? Sí. Pero a ver si alguien puede afinar más. Sí, luego lo vamos a ver. Lo que has dicho de las tierras amargas, lo vamos a explicar un poquito mejor con el agua salada, ¿vale? Pero ¿alguien recuerda por qué se utilizaba el perejil? ¿Qué simbolizaba? ¿Sí, Araceli? Lo que había pasado en Egipto. Sí. En concreto, el perejil simbolizaba el hisopo que ellos habían utilizado para pintar los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de ahí. ¿Vale? Por eso utilizaban el perejil. ¿Y el tazón de agua salada qué simbolizaba? Muy bien, las lágrimas que vertieron en la tierra de Egipto por la esclavitud, por el sufrimiento, y también Carmen, además de esas lágrimas, también simbolizaba las aguas del Mar Rojo que cruzaron hacia la libertad. Muy bien, muy bien. Número 4. El partimiento del pan. ¿Cómo era el pan? Sin levadura, ¿vale? Sin levadura, es importante, ¿sí? Como una torta, dice Pedro José, pero importante, el pan sin levadura. Porque ¿qué es lo que simbolizaba la levadura? El pecado. El pecado, o sea, la putrefacción, todo tipo de contaminación. Es más, también, ¿por qué se usaba el pan sin levadura? Porque en la primera Pascua había prisas por salir, y fermentar la masa lleva mucho más tiempo, Pero bueno, ahora, cuando se partía el pan, Pedro, se usaban 2 acciones de gracias. A elegir, Alfredo, la que más te gusta. O bendito seas tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces producir a la tierra, o bendito seas tú, nuestro Padre del cielo, que nos das hoy el pan que necesitamos. Olga, el que presidía el acto, ¿qué es lo que hacía? Había 3 tortas de pan. Cogía la del medio, la partía y la repartía, y solamente se comían un poquito de ese pan. ¿Por qué se comía solamente un poquito de ese pan en ese acto? Bueno, simbolizaba el pan de aflicción que comieron en Egipto. ¿Vale? ¿Por qué cogían solamente un poquito? Porque recordaban
que la necesidad había sido tan grande que allí en la esclavitud nunca habían podido comerse un panecillo entero. Simplemente pedazos de pan duro. Bien. Al romperlo el cabeza de familia, o la persona que presidía el acto, decía: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Que el que esté hambriento venga y coma. Que el que esté en necesidad venga y guarde la Pascua con nosotros. Ahora, si esa celebración era en tierras extrañas, ustedes saben que como causa de la dispersión, bueno, algunos porque tras la dispersión directamente se quedaron en aquellos lugares, o otros porque simplemente fueron a buscarse la vida en otros lugares. Bueno, ¿qué es lo que añadían a esa famosa oración? Pues este año la guardamos aquí, el año que viene en la tierra de Israel, este año como esclavos, el año que viene como libres. ¿Bien? Número 5. A continuación se hacía el relato de la historia de la liberación. ¿En qué consistía esto, Guadalupe? El más pequeño de los comensales tenía que preguntarle al cabeza de familia por qué se celebraba eso. ¿Qué tenía de diferencia con el resto de los días? Y ahí el cabeza de familia explicaba la historia de la nación desde el principio hasta la salida de Egipto. Número 6. Se cantaban 2 salmos, el 113 y el 114. Los salmos del 113 al 118, del 113 al 118, se conocen como el Jalel, que viene a decir alabanza a Dios, ¿vale? Y son de los textos más antiguos que los niños desde muy pequeños aprendían a memorizar, ¿vale? Así que del 113 al 118, el Jalel. ¿Cómo empezaban? El 113 y el 114. Luego ya veremos los otros. 7. A continuación se bebía la segunda copa. La primera fue la del Kiddush, santificación, separación. La segunda copa se llamaba la copa de la Hagadah, que quiere decir la copa de la explicación o proclamación. 8. A continuación, todos los presentes se lavaban las manos para prepararse para la comida. El 9. Entonces se daban gracias. Papá? Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, que haces salir el fruto de la tierra. Bendito seas, oh Dios, que nos has santificado mediante tus mandamientos y mandado comer los ácimos. Recuerda, los ácimos es el pan ese sin levadura. ¿Bien? 10. Se colocaban algunas de las hierbas amargas. Aquí voy a hacer una pregunta, a ver si se acuerdan de la semana pasada. Se colocaban algunas de las hierbas amargas entre 2 trozos de pan, sin levadura. Se mojaban en el jaroset y se comían. ¿Alguien recuerda lo que era el jaroset? Dijimos que era una pasta, una mezcla de manzana, dátiles, granadas. Sí, es lo que le estoy diciendo. Almendras, ¿vale? ¿Y por qué se hacía esto? ¿Recuerdan? ¿Qué? No, tenía su simbolismo. ¿Qué les hacía recordar? La esclavitud en Egipto y los ladrillos que tuvieron que fabricar en el tiempo de esclavitud. ¿Bien? Número 11. A esto seguía la cena propiamente dicha. ¿Vale? El cordero, Guadalupe, ¿cómo se tenía que comer? Entero. Asado. De un bocado. ¿No? Sí.
¿Verdad? Dijimos, pero, ay, sí, ¿te acuerdas? Dijimos que tenía que ser asado, no, no se podía cocer, solamente asado. Muy bien. Pero una cuestión que no dijimos el viernes pasado. El cordero se tenía que comer en su totalidad. No podía sobrar nada. Bueno, y si sobraba algo, ¿qué se hacía con él? Se quemaba. Se destruía. Se tiraba. O sea, no se podía guardar para otro día. No podíamos mezclar las cosas, ¿vale? Lo que no se consumiera durante esa cena, había que destruirlo. Muy bien. Número 12. Se limpiaban otra vez las manos. Hay algo que no les he explicado antes. En el lavatorio de manos. Se empezaba, ¿no?, con la mano hacia arriba, ¿no? El agua se vertía desde las yemas hasta la muñeca, pero claro, como esas manos estaban, entre comillas, sucias, ya no hablo de higiene, sino ceremonialmente, ese agua ya estaba contaminada. Por lo tanto, luego había que volver las manos y se hacía el paso contrario. El agua se vertía desde las muñecas hasta la punta de los dedos, ¿vale? Y ahí así, ceremonialmente hablando, estaban limpios. Bueno, número 12. Aquí quiero que empiecen a prestar atención. Tenemos 17 pasos. Pero mira, el 13. Importantísimo. Se comía el resto del pan sin levadura. El 14. Se hacía una oración de acción de gracias que contenía una petición por la venida de Elías como precursor para anunciar la venida del Mesías. Entonces se bebía la tercera copa, que se llamaba la copa de la acción de gracias. La oración era: bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Luego explicamos esto un poquito más. 15. Se cantaba la segunda parte del Jalel. Al principio 113 y 114, ahora se cantaría el 115, el 116, el 117 y el 118. Luego se bebía la cuarta copa y se cantaba el Salmo 136, que se conocía como el Gran Jalel. El Gran Jalel. Y por último, para esto ya, Guadalupe, cojo yo la hoja. Se hacían dos breves oraciones. Las he puesto juntas porque son muy cortas. Dice: que todas tus obras te alaben, oh Señor nuestro Dios, y tus santos, los justos que hacen tu voluntad y todo tu pueblo, la casa de Israel con cántico jubiloso te alaben y bendigan y engrandezcan y glorifiquen y exalten y veneren y santifiquen y adscriban el reino a tu nombre, oh Dios nuestro Rey. Porque es bueno alabarte y es un placer cantar alabanzas a tu nombre, porque desde toda eternidad y para toda eternidad tú eres Dios. Que el aliento de todos los que viven alabe tu nombre, oh Señor nuestro Dios, y que el espíritu de toda carne continuamente glorifique y exalte tu memoria, oh Dios nuestro Rey, porque desde toda eternidad y para toda eternidad tú eres Dios, y no tenemos más Rey, Redentor o Salvador que tú. Y ahí acababa la fiesta de la Pascua. Entonces, para concretar, si Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, esto que estamos leyendo, ¿a qué pasos se corresponden? Y aquí sí necesito que alguien, por favor, lo lea en su Biblia. Del 22, ¿lo tienes abierto, Per? Sí. Del 22 al 25. Y luego otro hermano que lea el 26. ¿Vale? 22 al 25. Miren, lo que va a leer Pedro José es el paso 13 y el paso 14. Fíjense, vamos aquí atrás. El paso 13. Se comía el resto del pan sin levadura. ¿Recuerdan? Y el paso 14. Se hacía una oración de acción de gracias que contenía una petición por la venida de Elías, ¿no? Entonces se bebía la tercera copa, que se llamaba la copa de la acción de gracias.
Pedro, Sí, ahí tenemos el paso 13 y el 14. Por favor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, gracias. Ahí está. El paso 13 y el paso 14 es el que nuestras Biblias nos narran. Ahora, nos vamos al paso 16. Y queda un versículo por leer. ¿Quién lo va a leer? El versículo 26. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los Olivos. Bien. Eso es todo lo que hay. Pero en el segundo pelo... Vale. No, lo leo yo con mi versión. Ya, gracias, Araceli. Dice Reina Valera: cuando hubieron cantado el himno, es que ahí lo dice singular y usted lo pone en plural, creo, ¿no? Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Y uno se pregunta, Olga, ¿y qué himno fue el que cantaron? El Salmo 136. Así que, eso que leemos constantemente los domingos son el paso 13, el paso 14 y el paso 16 de los 17 que contenía la cena de la Pascua. ¿Bien? Bueno, ahora, esto puedo pasar, luego si nos da tiempo, digamos, bien. Quiero explicar algunas cosas más. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Porque sí, ahí tenemos el paso 13, tenemos el paso 14, tenemos el paso 16. Pero Jesús está utilizando esa Pascua con un simbolismo especial. No es una Pascua común. Al menos para sus discípulos y para nosotros no la va a ser. ¿Qué sucede? Nosotros solemos cantar una canción que dice: hay momentos que las palabras no alcanzan para decir lo que siento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, ¿no? O sea, tú quieres expresar un sentimiento, un mensaje, y te faltan palabras para poder explicarlo en toda su dimensión. Pues nosotros no somos nuevos. A los profetas de Israel muchas veces les pasaba eso, que ellos presentían que las palabras por sí mismas no eran suficientes. Entonces simbolizaban el mensaje, lo dramatizaban. Por ejemplo, en cierta ocasión, el profeta Ahías, con H intercalada, el profeta Ahías, tiene una forma muy especial de decirle a Jeroboam que va a ser rey de Israel. Tiene una túnica nueva, coge esa túnica, la parte en 12 cachos y le da 10. ¿Qué es lo que le está diciendo? 10 tribus te van a nombrar rey. Ustedes ya saben, ¿no? En la separación tras la muerte de Salomón, cuando Roboam no hace caso de los sabios, pues en vez de decírselo así sencillamente, coge el profeta su capa, la parte en 12 y te da 10 a Jeroboam. Jeroboam, 10 tribus te van a nombrar rey. Pero es que lo mismo hace Jeremías. Jeremías llega un momento en que se hace de coyundas o correas, se hace con un yugo de madera y se ata el yugo de madera con las correas al cuello. ¿Qué es lo que simbolizaba eso? El poder de Babilonia. Vamos a ir a la deportación. Vamos a estar en tierra extraña.
Pero es que hay otro profeta, Ananías, pero no el Ananías del Nuevo Testamento, este es con H, Ananías, que llega un momento en que le quita esas coyundas y ese yugo a Jeremías. ¿Qué es lo que simbolizaba eso, Mari? Que el poder de Babilonia se venía abajo, llegaba a su fin y volverían a recuperar la libertad. Jesús está haciendo lo mismo. Está utilizando la Pascua y la dramatiza para comunicar un mensaje mayor. ¿Qué nos dice? ¿Veis cómo parto el pan? Así se partirá mi cuerpo por cada uno de vosotros. ¿Veis cómo hemos escanciado la copa? Así se verterá mi sangre por cada uno de vosotros. Eso es lo que tiene en mente Jesús. Adopta esa forma de trabajar, de explicar, de expresar las cosas de los antiguos profetas. Muy bien. ¿Hay algo más que quiero decir sobre esto? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que esta copa representaba el nuevo pacto? ¿Qué quería decir? Porque ahora ya no estaban en la ley, estaban en la gracia. Muy bien, Araceli. La palabra pacto para los judíos era una palabra muy común. Estaban muy familiarizados con ella. ¿Vale? La base de la religión de ellos, ¿en qué consistía? En un pacto. Y la aceptación de ese pacto, si estás interesado, la puedes encontrar en Éxodo capítulo 24. Ahora, ¿cuál era la clave, Carmen, de ese pacto? La obediencia por parte del pueblo a la ley. ¿Vale? Hacemos un pacto entre el pueblo y Dios. Y tú, entre comillas, lo único que tienes que hacer es cumplir con la ley. ¿Cuál era el problema? Que nadie era capaz de cumplir con la ley. Por tanto, ese pacto se venía abajo. Siempre había un problema. El pueblo siempre fallaba. Pero ahora llega Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Instauro un nuevo pacto, donde la ley pierde su vigencia y ahora lo importante es el amor. Porque para que se cumpla el pacto ya no es necesario el cumplimiento de la ley. Ahora es por el amor que Dios sostiene. Ahora ese pacto se cumple con mi sangre. Con mi sangre. Ya no es cuestión de los 613 mandamientos. Ahora todo queda resuelto con mi sangre. No hay una forma mayor de demostrar el amor de Dios, que ya no depende de ti, sino que depende de Él. Bien. Y por terminar con este texto, en la última frase vemos dos cosas que ya hemos repetido en otras ocasiones. Y es que Jesús sabía que iba a morir. No le pilló por sorpresa, sabía que iba a morir, pero de la misma forma que sabía eso, también era conocedor de que iba a resucitar. Era conocedor de su gloria. ¿Amén? Amén. Sí nos da tiempo. Vamos a lo último, hermanos, del día de hoy. Versículos del 27 al 30. Versículos del 27 al 30. Aquí les dejo, ¿vale? Lo otro es que eran muchos pasos. Aquí les dejo que den su opinión y lo concluimos.
Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Algunas versiones habla de espantarse. Todos os espantaréis o todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, Es decir, no era una cosa solamente de Pedro, ¿Vale? ¿Qué piensan, hermano? Que a Pedro le pasaba lo que nos pasa a nosotros. Que una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es cuando llega la hora de la verdad y te enfrentas a la situación, ya no es como tú te lo habías imaginado o como habías creído. Entonces, pues a él le pasó eso, sí, muy convencido de que yo te sigo, Señor, yo doy la vida por ti si hace falta. Claro. Pero cuando se enfrenta con la situación, no. Claro. Y la cuestión, María, es ¿quién puede criticar a Pedro? No. ¿Quién de nosotros no ha incumplido alguna vez una promesa? ¿O no ha sido desleal a un compromiso adquirido? Ahora, yo prefiero a un Pedro equivocándose, pero con el corazón henchido y ardiente de amor a Jesús, que a un Judas con el corazón helado. Muy bien, María. ¿Algo más? Yo no sé si lo veis así. No tenéis por qué verlo de la misma manera. Pero yo creo que Jesús estaba preparado para todo. Estaba preparado para encontrar oposición, para hallar incomprensión, para que uno de sus discípulos lo traicionara. Incluso en cierta manera, para sufrir la agonía de la cruz. Lo dijimos el viernes pasado. Él podía haber escapado. ¿Hubiera delatado a Judas? ¿Y cómo hubiera acabado Judas en el aposento alto? Los mismos discípulos se lo hubieran cargado. Y no lo hizo. Yo creo que lo que más le pudo costar a Jesús es el fracaso de sus amigos. El hecho de que cuando llegó el momento se quedó solo. Se quedó solo. Ahora te dejo, Adrián. ¿Y cuándo realmente necesitas tú a tus amigos? ¿Cuándo los necesitas más? Y justamente llega ese momento en la vida de Jesús y ni uno se queda a su lado. Adrián. Yo creo que no estaba preparado, lo que estaba era resignado a lo que le tenía que pasar. Él estaba resignado porque sabía todas las cosas que iban a pasar, por eso le dice a Pedro incluso lo que va a hacer, pero no estaba preparado. Vamos a ver, alguien dijo una vez que la única certeza que tenemos en la vida es la muerte. Certeza total. Lo que va a pasar es esa. Entonces, todo el mundo sabe que va a llegar. Muy poquitas personas están preparadas para cuando llegan. Es decir, es fácil, todos estamos preparados para que nos ocurran cosas buenas. Pero es muy difícil prepararse para cuando pasen cosas malas. Aunque sepamos que tenemos las mismas posibilidades de que pasen una, que pasen otras, pero cuando pasan las malas nunca nos veían preparados.
Yo creo que Jesús no estaba preparado. Es que el misticismo que rodea a Jesús, sobre todo, no en las Escrituras, que también, sino el misticismo que se ha creado en torno a él después, hace que se olvide que yo casi todas las relaciones que veo de Jesús en las Escrituras son las relaciones de un ser humano. Yo creo que difícilmente él estaba preparado para todo lo que iba a pasar, porque él iba a estar varios días sufriendo. Y aunque supiera que iba a pasar, aunque uno sepa muchas veces lo que puede pasar, nunca lo iría preparado. Es una opinión, pero yo creo que no es que estaba preparado, pero como lo sabía, estaba resignado. De hecho, la oración de Getsemaní va en ese sentido. Señor, Padre, si puedes apartar de mí este cáliz, apártalo, pero que se haga tu voluntad. Sí. Es decir, yo ya conozco tu voluntad y sé lo que va a pasar. Pero si hay algún modo de que no pase. O sea, yo no creo que estuviera preparado. Bueno. Yo creo que nadie podría estar Creo que preparado difieres para en la elección del término empleado, pero que estamos diciendo lo Claro, mismo, porque él sabe cómo va a terminar. Él sabe cómo va a terminar. Evidentemente nadie está, nadie que dice para el sufrimiento, por ejemplo, sabemos que normalmente las personas que terminaban muriendo en una cruz suelen aguantar inclusivo más. O sea, la gente se sorprendió de lo pronto que Jesús murió. ¿Vale? O sea, no decimos de preparado diciendo, oye, a mí que me venga todo lo que me venga, que yo estoy preparado. No, en el sentido que él sí sabía, o sea, estaba preparado en el sentido, él estaba preparado para todo lo que iba a acontecer, o sea, él sabía que iba a morir. Y él sabía, es que él sabía, o sea, aquí lo está anunciando, ¿no? O sea, sabe que el fin de su vida, él sabe, o sea, no hay otra, a eso es a lo que yo me refiero con el estar preparado, ¿no? Resignado a su fin. Sí. Y a lo que él sabía o creía que era la voluntad del Padre. O sea, si Getsemaní te lo canta, ¿no? Pero no estaba preparado y él no sabía. Por eso la oración, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para eso. Ni siquiera Jesús, que al fin de cuentas es un ser humano. Gracias, Adrián. No, lo que quería decir es que precisamente ese conocimiento que él ya tenía por antelación es lo que de alguna manera, digamos, engrandece más todavía el amor que sentía por el ser humano. Porque cuando desconocemos las cosas, bueno, se puede y no es, pero él lo sabía todo. Y hasta como Adrián ha dicho, llega un momento que él lo expresó con estas palabras: yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso para mí es lo que en verdad da un mérito, un valor al amor que Jesús sentía por la humanidad, que era consciente y anteponía a los demás a sí mismo. Claro. Mira, hay una cosa, Papa, hay una cosa que es muy interesante, y es que empleando los mismos términos podemos hablar de cosas distintas, o cada uno puede entender cosas distintas. Mira, te pongo un ejemplo. Decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Decimos que la sangre de Cristo nos salva. ¿Bien? Decimos eso. Ahora, por sangre, Alfredo, usted y yo podemos entender cosas distintas. No es una cuestión de que si glóbulos rojos... ¿A qué vas? Bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Recuerdan cuando el adorador, porque cada adorador tenía que sacrificar a su propio cordero, ¿vale? ¿Qué pasaba cuando el adorador hacía la incisión en el cuello del cordero? ¿Se derramaba esa sangre? ¿Se perdía? No. ¿Por qué? Porque la sangre, ¿qué es lo que simbolizaba? La vida, ¿vale? La vida. Entonces, podemos hacer énfasis en que la sangre, vale, la sangre que se vertió, ¿vale? Cuando murió en la cruz, somos salvos pero también podemos verlo de otra manera. Y es que es la vida de Jesús, la que a nosotros nos proporciona vida. Es su vida, es su ejemplo,
es su testimonio el que a nosotros nos da vida, el que nos marca un referente. O sea, muchas veces nos quedamos con esas horas de Jesús o con esos días de Jesús y perdemos la perspectiva de, bueno, decimos que son 33, pero ¿qué importa si fueron 31 o 37? ¿Vale? 33, ¿no? Pero a mí, a lo mejor, tiene casi más importancia esa sangre como la vida de Jesús, su ejemplo, su testimonio, su forma de vivir la vida, de darse a los demás, de preocuparse por los demás, que los últimos instantes. Entonces, por eso dices tú, cuando dices de que de estar preparados, o sea, de las cosas, pero ahora Celicero. Aquí te pone, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sí. Y comenzó a sentir pavor y angustia. Sí, sí, Y le dijo, mi alma está triste, sí. hasta tal punto de morir. Mm, Quedaros aquí y velad conmigo. claro. Pero en cuanto que Jesús se fue, Se durmieron. los discípulos dijeron, Pues así no pasará alguna vez. así les dejaron solos. ¿Qué nos habla de la humanidad de Jesús? ¿No? Como decía Adrián antes, evidentemente, ¿fue un plato de buen gusto? No. Tenía tanto miedo que no podía. ¿Quería Jesús morir? No. Eso no quitaba que fuera consciente de su destino. Consciente de que, viviendo como vivió y predicando lo que predicó, Al final le dejan solo. o sea, él sabía su fin. Él lo sabía. Pero que él lo sepa no significa que se echara para atrás. Es más, eso nos demuestra y nos habla del coraje de Jesús, que sabiendo el final, siguió adelante. Siguió adelante. Oye, estamos aquí, en la cena, y estás diciendo de que alguien me va a traicionar. Puedes subir. Y tus discípulos se van a quedar encantados y vas a seguir enseñándolos. ¿Por qué no huyes? No huye. Porque él fue coherente con su vida. Él no se escondía. En cierta ocasión, bueno, cuando le preguntan acerca de su doctrina, creo que es, ¿no? Creo que no estoy muy equivocado. Cuando le preguntan acerca de su doctrina en este juicio ilegal que acontece por la noche, cuando no debe ocurrir, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué me preguntáis? Siempre me habéis tenido ahí. Yo nunca me escondí. Yo libremente enseñé. Y el que quiso acercarme a mí, yo no dije nada a escondida. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Yo he visto la humanidad de Jesús. Sí. Bueno, es que, a ver, en eso hay igual. Hay un conflicto que haya empezado, por ejemplo, a apuntarlo a Adrián. Hay un conflicto bastante grande, ya todo empieza ahí con Pablo y todo eso. Claro, nosotros en los evangelios vemos al Jesús humano. Todo esto ya empieza, ¿sabes? Ya con Pablo a ver la parte divina y tal y cual. Pero vemos ahí a una persona humana que padece, que incluso llora cuando fallece su amigo. Un ser humano. No sé, Como todos nosotros. no sé en qué circunstancia fue, en qué guerra y eso. Una vez, digamos, había, me parece, como una, ya no me acuerdo, hace mucho que lo leí, Sí. como una ciudad siriana, ¿me entiendes? Sí, sí. Y me parece que era un hijo del que mandaba eso, Sí. pues le tenían detenido los enemigos. Sí. Y claro, o decidía, digamos, por la vida de su hijo o por la vida del resto de toda. Y en un momento que Dios dice, mira, es preferible que muera uno que no que todos mueran por uno. Y si vale la expresión, eso es un pensamiento que yo creo que había también en el ser de Jesús. Dice,
o yo doy mi vida por todos, o todos morirán por mí. Porque si él rehúsa dar su propia vida, la humanidad no hubiese tenido escapatoria. Entonces, por eso él, consciente de todo, prefirió, digamos, entregar su propia vida, consciente. El sacerdote Anás, el sumo sacerdote, Sí. dijo en el concilio, Anás, sí. es mejor que muera uno por el Sí. pueblo, Sí. Claro. que dice, Sí. Sí. no que el pueblo, Sí. Sí. porque como era como un revolucionario Sí. y estaba altercando, Sí. Estamos llegando a la hora. Sí quiero decir una cosa. ¿Dónde está? Sí, versículo 27. Jesús entonces les dijo: todos os escandalizaréis. La palabra en griego es escándalo. Y yo no sé lo que tú piensas, pero yo por un escándalo entiendo un alboroto, ¿no? Normal. A ver, ¿qué Jaleo, mucho ruido, ¿no? Pero en griego la palabra escándalo no quiere decir eso. Habla del cebo de una trampa. ¿O han visto esas trampas que son como una especie de palito? Está la caja, da un palito y cuando entra el animal y toca el palito, Se cierra. pues eso es el escándalo. Es decir, que la palabra de lo que está hablando es como de hacerle una treta a alguien para que caiga, o una zancadilla para que caiga. Llevado al texto es que pronto se olvidó Pedro, porque Pedro se sentía muy seguro de sí mismo. Él se veía muy firme. Pero se olvidó de que el diablo podía hacerle la zancadilla, tenderle la trampa. otra trampa era hacer un hueco, un agujero y encima poner unas ramitas y caía el oso o el león. Sí. Pues eso me pareció curioso cuando leía la interlineal. Yo les invito a si alguna vez, si ahora La Carmen. versión estaba leyendo ahora que dice de abandonarlos. Abandonarlos. Sí. En lugar de todos os escandalizaréis, no, que usa la palabra. Sí. Sí. ¿Puede ser TLA o DHH lo que está leyendo usted? No, no sé. No. Bueno, no lo sé, ahora podría haber cerrado. No va. Que en la Biblia, o sea, en el móvil lo estaba viendo. Vale. Sí. Pero digo, la palabra. No, y hay versiones dinámicas que son muy interesantes porque hacen accesible el mensaje de la Biblia a gente que se acerca a ella por primera vez. Hay unas palabras, por ejemplo, en Reina Valera que muchas veces es difícil de seguir el texto, ¿no? O de comprenderlo. Y hay versiones que no se ciñen tanto al original, pero que explican las cosas de una forma mucho mejor para la gente común, ¿vale? Pero ya te digo, si nos vamos a la Biblia interlineal, a lo más parecido que hay a esos manuscritos, la palabra que se utiliza en el original es escándalo. Y curiosamente habla de eso, ¿no? De zancadilla, de trampa, de tal y eso. Pero está muy bien, está muy bien. Quiero acercarme. Esto es todo lo que yo tenía. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? ¿No? ¿Araceli? ¿No? Bueno. Yo he tenido bastante ya. Tiene bastante ya. Y yo estaba estudiando. Sí, bueno. ¿Habías visto algún paso más de los 17 que yo he puesto ahí? ¿No? Bueno. No, porque he estado mirando lo que había por encima. Sí. Si me meto más, entonces
Puede encontrar una cosa. Bueno, nada, entonces, hermanos, pues nos despedimos con una